Para mí, una vez más, un privilegio, un gozo y a la vez una responsabilidad el poder compartir con ustedes sobre algunas enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Vamos a estar hablando sobre el Espíritu Santo en las Escrituras. Y básicamente esto es un tema bastante amplio. El Espíritu Santo se encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis. Podemos rastrear su obra, su presencia, su papel, su persona. Y he escogido básicamente tres temas de manera general, pero que a la vez podríamos obtener alguna enseñanza de manera especial. Mañana les adelanto, vamos a estar hablando exclusiva y específicamente sobre el bautismo del Espíritu Santo y su cumplimiento también en la palabra de Dios. Cómo ocurre, cómo sucede, qué sucede después que recibimos el bautismo del Espíritu Santo, qué pasa con el creyente cuando tiene el Espíritu Santo, qué capacidad obtiene el creyente, qué habilidades obtiene el creyente, cuál es la ventaja de ser bautizado en el Espíritu Santo. Y el miércoles estaremos tratando sobre la obra, el rol, el papel del Espíritu Santo en la vida del creyente, cuál es su función hoy en día, en la actualidad, por qué es tan importante y urgente que la persona no solo conozca sobre el Espíritu Santo, sino que obtenga el Espíritu Santo. Y antes de esos dos temas tan importantes, el bautismo del Espíritu Santo, el rol y la necesidad del Espíritu Santo, hoy me gustaría que conozcamos quién es el Espíritu Santo. Cuando vamos a hablar sobre una persona, lo primero que sería sabio hacer es conocer quién es la persona, qué hace, conocer sus informaciones básicas. Y la Biblia está llena de numerosos pasajes bíblicos que muestran quién es el Espíritu Santo. Por lo tanto, en esta mañana no vamos a tener un tema expositivo, donde tomamos un texto, una historia y lo exponemos basado solamente en el texto escogido. Vamos a tener más bien un tema temático. Escogimos ya un tema, el Espíritu Santo, pero vamos a escoger muchos pasajes bíblicos que no tienen conexión entre sí mismos, pero nos dan a entender quién es el Espíritu Santo. Me gustaría dialogar con Dios brevemente, una vez más, y así permitirle a Él que cada uno de estos textos pueda hablarnos a nuestros corazones. Querido Dios, una vez más nos depositamos en tus manos, entendiendo que el Espíritu Santo es una urgencia y una necesidad en nuestras vidas. Y en esta mañana pretendemos conocerlo, saber sobre Él. Y rogamos que los pasajes que vayamos a leer con toda reverencia puedan darnos una idea de cuán necesario es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendice a los oyentes en esta mañana. Si alguno de ellos siente alguna tristeza, dolencia, angustia o ansiedad, oh Señor, pedimos que puedas liberarnos de todos esos sentimientos negativos y que solamente podamos sentir alegría, paz, tranquilidad y sobre todo el amor que tú nos manifiestas cada día al permitirnos amanecer con vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el Espíritu Santo en las Escrituras. Lo primero que quiero ver básicamente son algunos rasgos de personalidad que tiene el Espíritu Santo, que básicamente son elementos que usted y yo tenemos, lo que nos hace a nosotros una persona y nos diferencia de los demás seres vivos. En el planeta tenemos a seres vivos, los humanos, las plantas son seres vivos y también los animales. El planeta es un ser vivo en todo
su integridad. Y tenemos características personales que nos diferencian de los demás seres vivos que nos hacen a nosotros seres humanos. Por lo tanto, esas características que tiene el Espíritu mostrada en la palabra de Dios nos ayudan a entender la personalidad del Espíritu y esto nos va a ayudar a comprender cómo debería ser mi relación con el Espíritu. Así que en estas características personales del Espíritu, tenemos que el Espíritu Santo tiene intelecto. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 10 al 11, la palabra de Dios dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. La primera característica personal que tiene el Espíritu es que él tiene intelecto, ¿no? Tiene conocimiento, sabiduría, todo lo escudriña. No estamos frente a una persona que no tiene conocimiento o no tiene intelecto. Él escudriña aún lo profundo de Dios y es gracias al Espíritu Santo que Dios nos ha revelado lo que hoy en día nosotros tenemos, su palabra. Una de las funciones del Espíritu ha sido esa, revelarnos la profundidad de Dios de una forma tal que usted y yo podemos comprenderla, asimilarla. La escritura dice que toda escritura fue inspirada por Dios. Y cuando usted ve la vida de los profetas, de los predicadores, de los pastores, de los autores que escribieron la palabra de Dios, todos ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el medio para ayudarles a los autores, plasmar lo que es las escrituras. Así que tiene intelecto. Número dos, y muy importante, el Espíritu Santo tiene emociones. Muchas personas tenemos la idea de que Dios es un Dios sin emociones, que no tiene emociones al igual que nosotros, sin embargo, tiene emociones. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La palabra contristeis tiene que ver con hacer que alguien se sienta triste. Pablo está diciendo, no hagan que el Espíritu Santo se sienta triste, con el cual fuimos nosotros sellados para el día de la redención. Todos nosotros tenemos diferentes emociones, ira, tristeza, nos sentimos tristes, emoción, alegría, todas esas emociones no las tenemos simplemente porque surgió en nosotros. Recuerden que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el ser vivo que más se parece a Dios somos nosotros. El problema aquí es que el pecado dañó nuestras emociones y nuestras emociones están dañadas por el pecado. Por eso, cuando yo le digo a una persona te amo, pero traiciono a esa persona o hago sentir mal a esa persona, ese amor ha sido manchado por el pecado. No es lo mismo como Dios me ama. Nosotros nos enojamos, Dios se enoja, pero la ira de Dios es totalmente diferente a la ira del ser humano. Así que el Espíritu Santo tiene emociones. Se puede sentir triste por alguna acción que nosotros realizamos que hace sentir al Espíritu tristeza. Y si se fijan, Efesios capítulo 4, versículo 30 nos ayuda a entender que gracias al Espíritu, usted y yo somos sellados para el día de la redención. Vea qué tan necesario es el Espíritu Santo que si no estuviese con nosotros o no hiciese su función, ninguno de nosotros podría ser redimido totalmente, sellado para el día de la redención. Tercera característica personal, tiene voluntad. El Espíritu Santo tiene voluntad. Primera de Corintios 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno
y el mismo Espíritu Santo repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo tiene voluntad y Pablo dice que Él reparte sus dones, sus talentos a cada persona como Él quiere. Y ese texto nos ayuda a entender que todos los dones que nosotros tenemos, todas las capacidades, habilidades, talento, lo tenemos gracias al Espíritu Santo que nos los ha dado según Él entiende que podemos obtenerlo. Si usted canta, eso es gracias al Espíritu Santo. Si usted predica, eso es gracias al Espíritu Santo. Si usted tiene el don de servicio, eso es gracias al Espíritu Santo. Si usted tiene el don de cocinar bien rico, eso es gracias al Espíritu Santo. Por lo tanto, la pregunta aquí sería, ¿en algún momento nos hemos detenido a darles gracias al Espíritu Santo por el don o el talento que nosotros tenemos? Básicamente siempre nos dirigimos a Dios el Padre. Eso no está mal, pero el Espíritu Santo es quien tiene ese papel en la obra de la redención de darnos a nosotros los talentos y los dones para la edificación de su pueblo. Así que 1 Corintios 12:11 nos enseña que Él tiene voluntad porque reparte a cada uno según los dones y talentos que Él entiende que podemos poseer. Cuarta característica personal, el Espíritu Santo habla. No es muy frecuente que nosotros vemos en las Escrituras el Espíritu Santo hablar como Dios el Padre, que está muy activo, como Dios el Hijo, que los cuatro evangelios tienen muchos episodios donde Él está conversando, pero Hechos capítulo 13, versículo 2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo entonces habla. ¿Por qué aparece específicamente en Hechos de los Apóstoles y no apareció en el Antiguo Testamento de manera muy clara? Bueno, por ejemplo, también en el bautismo de Jesús, que está el Hijo siendo bautizado, el Padre habla, pero el Espíritu Santo solamente desciende y no dice nada, porque la obra activa de Dios el Padre es más notable en el Antiguo Testamento. La obra del Hijo es más notable y activa en el Nuevo Testamento, específicamente en los cuatro evangelios. Y entonces, cuando Jesús dice, es bueno que venga otro consolador, a partir de ahí, que es Hecho de los Apóstoles, después de la ascensión de Cristo al cielo, está la obra activa del Espíritu Santo, quien es el encargado de la terminación de la obra de la predicación en este mundo y por ende, como habíamos dicho hace un momentito atrás, es quien nos sella para el día de la redención. Así que el Espíritu Santo habla. Aparte de que tiene algunas características personales, también tiene algunas acciones personales que también a nosotros nos diferencia de los demás seres vivos. También el Espíritu Santo tiene algunas acciones o realiza algunas acciones personales que lo muestran a Él como una persona, lo cual nosotros también hacemos, Él también lo hace. Por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26, palabra de Dios dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí hay tres acciones personales que hace el Espíritu. Número uno, es llamado consolador. En otras palabras, Él consuela. Número dos, Él enseña todas las cosas. Y número tres, Él recordará todas las cosas. Así que las veces que quizás nos hemos sentido triste y hemos escuchado algunas palabras de consuelo o hemos visto alguna acción de algunos hermanos o de la iglesia que nos traen consuelo y paz en momentos de tristeza y de dolor, eso es gracias al Espíritu Santo, que utiliza a otros seres humanos y pone palabras sabias en algunos seres humanos para nosotros encontrar consuelo. Dos, enseña todas las cosas.
Si Dios me ha dado el talento, el don de poder enseñar a otros, eso es gracias al Espíritu Santo quien me enseña para poder enseñar a otros. Cuando leemos la Biblia y podemos comprender o somos iluminados en alguna historia o en algún pasaje bíblico, eso es gracias al Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos predicando o estamos en un ambiente de estudio bíblico, y de repente yo me acuerdo de algún pasaje que hace mucho leí y lo encontré o recordé exactamente las palabras, eso es gracias al Espíritu Santo. Otras características de acciones personales. Romanos capítulo 8, versículo 26, y este es muy importante. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí hay dos cosas interesantes. Número uno, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando usted se sienta débil emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, cuando hay una tentación fuerte y usted puede afrontarla, eso es gracias a la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Y cuando usted se sienta en ese estado, pida fuerza de parte del Espíritu Santo, porque Él es el encargado de ayudarnos en nuestras debilidades. Pero hay un detalle también interesante. En Romanos 8:26 dice, pues que hemos pedir como conviene no lo sabemos. O sea, usted y yo a veces oramos y pedimos cosas en nuestras oraciones que no nos conviene realmente. Y a veces tenemos oraciones que prácticamente no decimos nada, que a veces solamente las lágrimas corren por nuestras mejillas, salen de nuestros ojos y estamos allí hablando con Dios y a veces ni nosotros mismos nos entendemos lo que estamos diciendo, pero la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Él es el que traduce nuestras oraciones. Él es quien la lleva al cielo. Él es que entiende por lo que estamos pasando y se presenta ante el Padre y le dice, mira, esto es lo que Rosita te está pidiendo. Mira, esto es lo que Carmen necesita. Mira, esto es lo que Alda realmente está pidiendo en su oración. Esto es lo que Teresa está necesitando en este momento. Así que el Espíritu Santo intercede por nosotros. No estamos solos. Cuando oramos, Él escucha audiblemente todas nuestras oraciones. Y si las hacemos en nuestra mente, Él escucha nuestras voces internas y Él es que nos ayuda con nuestras peticiones en el cielo. Otra acción personal del Espíritu Santo es Juan 16:8, cuando Jesús dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que las acciones personales acá es convencer al ser humano. Usted y yo, cuando somos convencidos con algún texto de la palabra de Dios o cuando escuchamos alguna predicación y somos convencidos, eso es gracias al Espíritu Santo. Jesús dice, conviene que Él venga porque Él va a convencer al mundo de pecado. Él es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Estos versículos, entre otros, muestran que el Espíritu Santo posee atributos personales, características personales y realiza acciones que son propias de una persona, lo que confirma su personalidad divina. Ahora yo quiero entrar en un segundo aspecto que tiene que ver con su persona, pero en esta ocasión con los atributos divinos que hacen que el Espíritu Santo sea parte de la deidad. Y el primer texto que me gustaría ver con ustedes, no lo voy a leer, pero se lo voy a mencionar, es Hechos capítulo 5, versículo 3 al verso 4. El Espíritu Santo es igual a Dios el Padre, es igual a Dios el Hijo. Y Hechos 5 3 al 4 está la experiencia cuando
Ananías y Zafira mienten a Pedro y Pedro le dice, ¿por qué han mentido al Espíritu Santo? Y luego entonces más adelante en la conversación, ustedes no han mentido a nosotros, sino a Dios, lo que da a entender que el Espíritu Santo es Dios, tiene divinidad. Ese es el primer atributo que podríamos encontrar, tiene divinidad. Como hemos visto en los pasajes anteriores, tiene personalidad, lo hace una persona. El Espíritu Santo tiene intelecto, tiene emociones, tiene voluntad, realiza acciones personales como enseñar, guiar e interceder. Pero el Espíritu Santo tiene omnisciencia, lo sabe todo, no hay nada que él no sepa. Primera de Corintios 2, versículo 10 al verso 11, que lo leímos anteriormente. El Espíritu Santo conoce todas las cosas, así como Dios tiene omnisciencia, así como Jesucristo tiene omnisciencia, el Espíritu Santo también tiene este atributo que lo hace parte de la divinidad. El Espíritu Santo tiene omnipresencia. Salmos capítulo 139, versículo 7 al versículo 10. El salmista dice, ¿a dónde me hiere tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estarás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Lo que indica que el Espíritu Santo tiene omnipresencia, puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, atendiendo todas nuestras necesidades, escuchando todas nuestras peticiones y oraciones. ¿Ven cuán importante es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Lo que indica que nosotros no estamos solos. Él está con nosotros. Ese es su trabajo. No dejarnos solos en este vasto mundo. Jesucristo, por su encarnación, perdió su omnipresencia, perdió ese atributo, está arropado con la vestidura humana, ascendió al cielo, pero gracias al Espíritu Santo, Él puede estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo tiene omnipotencia, todo lo puede. Romanos capítulo 15, versículo 13. El poder del Espíritu Santo es totalmente ilimitado. Él es quien da vida y poder a todos los creyentes. Por eso, una palabra griega muy asociada al Espíritu Santo es la palabra dunamis, que significa poder, fuerza ilimitada. Cuando Jesús ascendió, le dijo a sus discípulos, quédense aquí en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo, quien les dará poder, dunamis. Así que el Espíritu Santo tiene poder ilimitado, tiene omnipotencia, todo lo puede. El Espíritu Santo tiene santidad. Primera de Pedro, la carta a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, habla del Espíritu Santo que es santo y separa a los creyentes para el servicio de Dios. El Espíritu Santo es santo. De paso, la palabra hebrea para Espíritu Santo es Ruach HaKodesh, que significa Espíritu Santo, se traduce, y tiene que ver con su santidad. Y en el Nuevo Testamento la palabra griega para Espíritu Santo es Neuma, Agión, que también se utiliza para hablar sobre su santidad. Así que vemos ya varios atributos: divinidad, personalidad, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, santidad y un atributo muy importante que es verdad, verdad absoluta. Juan capítulo 16, versículo 13, Jesús dice, el Espíritu Santo es llamado en este pasaje el Espíritu de verdad y es quien nos guiará a toda la verdad. Si usted nota, usted va a la personalidad de Dios el Padre, a la personalidad de Dios el Hijo, y usted va a encontrar que ellos tienen divinidad, como el Espíritu Santo lo tiene personalidad, como el Espíritu Santo ya vimos que tiene, omnisciencia, omnipresencia, santidad, y vemos también verdad. Así como Jesucristo dijo, yo soy el camino,
la verdad y la vida. Juan 16:13 nos enseña que el Espíritu Santo también posee verdad en sí mismo. Estos atributos destacan la naturaleza divina y la personalidad del Espíritu Santo, lo que lo convierte en una persona esencial de la deidad. Ahora bien, quiero terminar mostrando algunos elementos simbólicos del Espíritu Santo, que posiblemente no veamos su nombre como Espíritu Santo, pero también podemos ver sus elementos que lo simbolizan en las Sagradas Escrituras. Uno de esos elementos es el agua. En Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, la escritura dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, porque los que creyeran en él habían de recibir el Espíritu Santo, pues aún no habían sido dotados del Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. El agua es un elemento que simboliza al Espíritu Santo, como vimos en Juan capítulo 7, 37 al 39. El fuego, Hechos capítulo 2, versículo 3 al 4, cuando el Espíritu Santo llena el corazón de los apóstoles en el aposento alto, se les reparte como lenguas de fuego. Y en las Sagradas Escrituras vamos a ver algunos episodios del elemento del fuego como simbolismo del Espíritu Santo. Viento, Juan 3:8 menciona el Espíritu Santo como el viento y de paso la palabra ruá y neuma, eso significa viento, viento santo o aliento santo y se traduce como Espíritu Santo. Vemos el elemento de la paloma, Mateo 3:16, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. La paloma es símbolo de paz, de pureza y la presencia gentil del Espíritu Santo. Y vemos también el elemento del aceite. Por eso se utiliza aceite de oliva para ungir a los reyes, como en el caso de Saúl, en el caso de David, en el caso de Salomón, el aceite para el ungimiento de los enfermos, porque el aceite es símbolo de ese elemento tan esencial que nos santifica, de esa persona tan esencial que nos santifica, que es el Espíritu Santo. Hasta el momento hemos conocido las informaciones básicas de esta persona tan necesaria que usted y yo necesitamos, valga la redundancia, en nuestros días hoy. Así que en el día de mañana, ya que conocemos estos elementos básicos del Espíritu Santo, estaremos hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Dónde estuvo su cumplimiento en las Sagradas Escrituras? ¿Por qué nos recibimos el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué debemos de hacer para recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué pasa con el creyente cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo? Así que en este momento simplemente me gustaría tener esta oración para que el Señor nos ayude a valorar más la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y que nos ayude también a dejarnos guiar, ser enseñados por el Espíritu Santo. Querido Padre, gracias por darnos el Espíritu Santo. Gracias porque a través de Él nuestras oraciones pueden llegar al reino de los cielos y puedes escucharlas, entenderlas. Gracias porque al Espíritu Santo es quien nos da los dones y talentos. Gracias porque el Espíritu Santo es quien nos ha convencido de pecado y nos convence de juicio y de justicia. Gracias porque Él nos guía a toda la verdad. Gracias porque Él nos sella para el día de la redención. En este momento, mira la urgente necesidad que tenemos nosotros
de que ese Espíritu Santo habite con nosotros y en nuestros corazones. En los momentos débiles necesitamos al Espíritu Santo. En los momentos de tentación necesitamos al Espíritu Santo. En los momentos de angustia, de tristeza, necesitamos al Espíritu Santo. Por lo tanto, rogamos en esta mañana que nos des, oh Padre, el Espíritu Santo. Dale el Espíritu Santo a cada persona que ha estado conectada al grupo de Oranza en la mañana de hoy, y que ese Espíritu Santo pueda dotarnos de ese poder que necesitamos para el cumplimiento de la misión. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.